La criptomoneda más popular en el mundo alcanzó en diciembre un máximo histórico de $100.000 de cotización. Este incremento en el valor del Bitcoin ha sido impulsado por recientes declaraciones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que prometió convertir a su país en la capital mundial de las criptomonedas. Las afirmaciones de Trump alimentaron aún más el interés de grandes inversores y empresas que hace años especulan con el valor de los Bitcoin como activo financiero. Bueno, pero ¿qué falta para que el Bitcoin llegue al público general y sea usado, por ejemplo, como moneda de cambio? Esto es uno de los ángulos que expone el libro Economías Circulares del Bitcoin, escrito por Gabriel Kurman e Iván Caleja, cofundadores de la ONG Bitcoin for Humanity. El libro recoge ejemplos de comunidades que ya adoptaron el Bitcoin como moneda de cambio. Vamos a conversar justamente esta mañana aquí en Perspectiva con Iván Caleja a propósito de estos casos y de la actualidad y futuro de esta criptomoneda que es la más popular. Iván, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Para los oyentes debe sonar con acento extranjero. Es eslovaco. Sí, es increíble que lo reconocen ya de dos palabras. ¿Qué hace en Uruguay? Y vivo aquí hace 6 años, después de, todas mis vueltas por el mundo. Y ya me quedo aquí. Tengo una hija aquí, así que me quedo aquí. Está bien. Que también hay que decir, además de eslovaco, maestro joyero, profesor de yoga, o sea, no una persona vinculada desde antes con el mundo de la tecnología, ¿no? No, para nada. Todo lo contrario. Estaba siempre como un poco en el camino de espiritual. Estuve viajando por India, Indonesia, Nepal, haciendo mis prácticas y tal, hasta que llegué a Argentina, donde nació mi hija, y ahí cambié la perspectiva por ser introducido en el ecosistema Bitcoin, digamos, por ahí por 2017. Y a partir de ahí me dedico a educación Bitcoin y todos estos sistemas nuevos como economías circulares. O sea, no venía del palo de la tecnología, tampoco del mundo financiero. No, para nada, pero lo entendí muy bien porque por la crisis que había en España, perdí mi casa también, el banco me quitó la casa y luego este banco estaba rescatado por el gobierno, que uno se da cuenta cómo está mal el sistema, ¿no? Que surgió entonces como una crítica al sistema actual, el interés por el Bitcoin. No del todo, porque en principio era simplemente, empecé a estudiarlo por querer participar en este mundo y por una empresa que estaba entonces estudiando con ellos, que era de tokenización de activos, y bueno, ahí me di cuenta de cómo está el Bitcoin, qué es lo que propone, qué es lo que aporta al mundo, y ahí en Espacio Bitcoin en Buenos Aires daban charlas cada semana, la educación Bitcoin, la introducción a Bitcoin, y poco a poco yo empecé a participar también, me sumé a la ONG Bitcoin Argentina, participé en varios proyectos educativos y luego nosotros fundamos Bitcoin for Humanity y ya seguimos con ese proceso hasta el día de hoy. Expliquemos qué es Bitcoin for Humanity. Bitcoin for Humanity es una fundación que en principio identificábamos proyectos sociales que con tecnologías descentralizadas generaban algún impacto, ¿no? Algún impacto social. Y para eso teníamos digamos, B4Age Awards, se llamaba, que era como una premiación a los proyectos que todos los años anunciábamos en la conferencia más importante de Latinoamérica, llamada la BitConf, que es todos los años estaba desde 2013, creo, en diferentes países de Latinoamérica. Una vez he estado aquí en Uruguay también, creo que era el 2020, puede ser. Y bueno, en esta conferencia cada año
anunciábamos los mejores proyectos de impacto social con tecnologías descentralizadas. Y los últimos años ya nos definimos ya por Bitcoin, porque vimos que al final la mejor herramienta de inclusión financiera y social era el Bitcoin. Entonces ya los últimos años dedicamos esfuerzo a estudiar solo estos casos de uso, y por eso hemos escrito como resultado final este libro. Hemos dedicado acá entrevistas largas, densas, profundas a explicar el Bitcoin, la tecnología detrás, que es el blockchain y demás. Entonces, seguramente a algunos se habrá olvidado, no le vendría mal refrescar, pero capaz que lo podemos hacer cortito. ¿Cómo definirías vos el Bitcoin? ¿Cómo lo diferencias de una moneda tradicional? Bueno, a diferencia de moneda tradicional, Bitcoin no depende de ningún banco ni un gobierno, ¿no? Ni un banco central. Está emitido, se podría decir que es dinero emitido por gente para gente, y le da un poder total a uno sobre sus finanzas sin depender o sin pedir permiso. Puede participar en economía global sin tener permisos de terceros o acceso a terceros, o sea, que los terceros acceden, ¿no? a estas finanzas. Y sobre todo, yo por lo menos lo veo como la herramienta de inclusión financiera la más grande de historia. No tiene precedentes. ¿Cómo se le asigna, recordemos eso, cómo se le asigna valor hoy al Bitcoin? ¿O qué le da valor al Bitcoin? Bueno, es complicado siempre explicar esto, pero más o menos habría que entender primero cuál es el valor de dinero tradicional y cuál es el respaldo, ¿no? Porque la gente te dice, sí, pero el dinero fiat o el dinero tradicional está respaldado por oro. Bitcoin, ¿con qué está? Bueno, el patrón oro, que era el respaldo de dinero tradicional, terminó en 1971, décadas de antes, por Nixon, ¿no? Cuando era el presidente de Estados Unidos. Y desde entonces el dinero que conocemos como los papeles que usamos de hoy en día, el respaldo lo tiene solo en la confianza de la gente en los emisores, ¿no? En bancos centrales o los gobiernos. No hay otro respaldo de eso. Y la emisión es infinita, nadie sabe cuánto, hasta cuándo. Por lo tanto, Bitcoin tiene la emisión programada. Sabemos que nunca va a haber más que 21 millones, por lo tanto tiene una escasez digital y otras, digamos, cualidades que podría ser comparables al oro, pero mejorados porque, como ya sabemos, oro no puede ser transportable, es difícil de guardarlo, y el Bitcoin tiene muchísima posibilidad para convertirse en un valor, en un resguardo de valor global, sobre todo por las últimas declaraciones de Trump y cómo va ahora las instituciones gigantes financieras están entrando en Bitcoin, y ahí lo vemos. ¿Cómo puede jugar ese hecho de que tenga esa capacidad máxima limitada, digamos, ¿no? 21.000 bitcoins es billones de bitcoins es lo que es lo máximo que va a haber. El hecho de jugar en ese mercado restringido y por otro lado tener más demanda, ¿no? Cada vez una creciente demanda, que uno tendría que pensar que solo va a hacer que esto vaya para arriba. Tal cual, es así, porque si la oferta no se puede ajustar a la demanda, lo único que se ajusta es el precio. Por lo tanto, la oferta limitada y la demanda constantemente creciente, no hay otra matemática que el precio vaya a ir para arriba. Pero ha tenido sus vaivenes, ¿no? O sea, ahora estamos hablando de estos $100.000 y entre la victoria de Trump... o sea, a partir de noviembre, digamos, se dio este salto de aproximadamente $72.000 a más de 100.000. Pero también el Bitcoin tuvo épocas de caídas importantes, ¿no? ¿Cómo se explica eso? Bueno,
Bitcoin, como ya hemos dicho, matemáticamente su precio siempre va a ir para arriba, pero con altibajos que son sobre todo como resultado de hechos también, de noticias, de como la caída de FTX, que era un exchange, uno de los más grandes del mundo, y sobre todo en los mercados, incluso en la bolsa tradicional, siempre se están moviendo por noticias, ¿no? Entonces, Bitcoin está también expuesto a este tipo de noticias y su precio fluctúa, pero más que nada el precio de Bitcoin está regido a compra-venta. Entonces, cuando hay ventas gigantescas, el precio está bajando, y cuando hay compras gigantescas, el precio está subiendo. Y así va a ir para siempre. Entonces, por ejemplo, cuando bajó de 70 a 50 es porque Alemania empezó a vender miles de bitcoins que clausuraron a los criminales o no sé qué tenían, empezaron a vender esto, lo cual en casi 2 semanas se demostró que era un tremendísimo error, porque Bitcoin luego subió, no sé, un montón y perdieron tremenda cantidad de dinero. Cuando dice Alemania, que las autoridades, el gobierno alemán había, digamos, ¿cómo decirlo? Sí, lo mismo que capturado las cuentas de estos criminales, y por lo tanto se había incautado esas cuentas y se había apropiado, y ahí las vendió. Exactamente. Lo mismo tiene Estados Unidos, que es lo que decía Trump. Ellos también tienen una cantidad importante de Bitcoin que no quieren ir vendiéndolo para no hacer el mismo error. De hecho, todo lo contrario. Trump quiere hacer una reserva estratégica de Bitcoin, digamos, federal, lo cual tendría un efecto tremendísimo a la adopción de Bitcoin, porque ya el resto de países se tendrían que sumar. Hablando de Trump, ¿qué implica que le haya respaldado de esta manera? Incluso él ha creado hace poco tiene una suerte de emprendimiento, ¿no? de cripto. O sea, le está dando un respaldo no solo como gobernante, sino como hombre de negocios también, ¿no? Y sí, mi opinión es que simplemente se haya informado bien, porque la mayoría de gente desconoce Bitcoins. Yo qué sé, en 2018, cuando vinimos aquí la primera vez dando charlas de Bitcoin, nadie sabía ni lo que era, ni siquiera la palabra. Hoy todo el mundo sabe lo que es Bitcoin, pero la información está limitada a las noticias, y todo el mundo lo asocia a especulación, a yo qué sé, timos y Ponzi scheme y todo eso. Sí, estafas, ¿no? Estafas. Pero si uno estudia bien el Bitcoin, se da cuenta que es simplemente una herramienta súper potente, con muchísimas posibilidades para convertirse en mayor guardado de valor, ¿no? Digo, ves que Trump lo está viendo así. Entiendo que sí, porque asistió a la mayor conferencia de Bitcoin el año pasado en Miami, o no sé dónde era, y de hecho las instituciones financieras más ricas del mundo, como BlackRock y las demás, están entrando. Fondos de inversión. Uno que no entiende bien, ¿a quién sigues? Bueno, sigue a los que se dedican a eso. Entonces, los mejores del mundo ya están en el Bitcoin. Así que Trump, siendo un businessman, lo entendió. Cuando dice los mejores del mundo, de vuelta, a nivel de estados, estamos hablando que El Salvador, por ejemplo, ¿no? Es como el gran ejemplo. Pero hay otros estados que estén comprando ahora, adquiriendo bitcoins. Bueno, yo creo, sí, 100% que sí, pero oficialmente creo que se está esperando ahora un poco a lo que va a hacer Trump. Ajá. Entonces, si él... Hay otras noticias, como Polonia, por ejemplo, dijo lo mismo, que quiere hacer una reserva federal estratégica de Bitcoin. Hay otros países, pero son países chiquitos que están ya manejando Bitcoin o entrando en el Bitcoin. Hay bancos en Europa que ya están en el Bitcoin.
tienen Bitcoin como servicios financieros, sobre todo también BlackRock y otras empresas, pero oficialmente, para que sea, todo el mundo está a la espera si Trump lo hace o no. Si lo hace, se va a acelerar tremendamente el proceso, y si no lo hace, va a pasar igual, pero un poco más lento. Dijo respecto a Trump que una de las cosas que dijo al respecto es que, bueno, que va a cambiar al jefe de la SEC, ¿no? O la FTC, no me acuerdo. La SEC, sí. La SEC, la Comisión de Valores, digamos. Que el que estaba, la persona que tiene en el gobierno de Biden es bastante pro regulación, y Trump dijo algo así como la persona que los va a controlar no va a ser una persona que los odie, sino una persona que los quiera, que no recuerdo la palabra exacta que usó, pero como en plan dio a entender que si no va a haber una regulación restrictiva, al menos, que es lo que se estaba estudiando en este gobierno. O sea, va por ahí también, que el hecho de más allá de lo que pueda hacer como presidente en cuanto a comprar esta reserva, ¿no? Que también va por el lado de la regulación. Sí, bueno, resumiéndolo, antes era como anticripto, sí, y ahora es el procripto. Podríamos resumirlo así. Porque, en pocas palabras. Sí. Tengo muchas preguntas de los oyentes. A ver, para seguir tratando de situarnos y de entender el Bitcoin. Dice en este caso Winston, las criptomonedas están libres de embargo. ¿Eso es así? A ver, si entiendo bien esta pregunta, es si se puede censurar, ¿sería eso? Embargar cuentas, digamos. Ok, sí. No sé decirte sobre... Hay miles de criptomonedas, miles, claro, literalmente. Yo te puedo hablar de Bitcoin, que es lo que conozco y entiendo. Y Bitcoin sí, es totalmente anticensura y no se puede embargar las cuentas. Tengo otra pregunta. ¿Cómo se puede comprar un Bitcoin de manera segura? Bueno, hay casas de cambio conocidos mundialmente. Una es Binance, otra Bitstamp. Hay un montón donde uno se genera una cuenta, vincula a la cuenta bancaria y compra lo que quiera. Es muy fácil. Y otra es peer-to-peer, se llama, que es persona a persona, digamos, y simplemente lo compras de un conocido. Y eso se hace, perdón, para explicar un poco más de eso, se hace de una wallet a la otra directamente, o sea, de las aplicaciones donde se guardan estas monedas. Sí, uno se descarga una wallet o una billetera digital, la cual le genera un QR o una dirección como si fuera escrita, una cuenta bancaria, digamos, sí, que se puede copiar, y escaneando QR puedes enviar el dinero, o copiando la dirección esta que te dice ahí, se la envías si no estás físicamente juntos, la envías a esta dirección y a esta dirección te puede depositar. Como una transferencia bancaria, pero sin banco. Tal cual. Precisamente esta es la grandísima ventaja, que no hay ningún intermediario, es todo personal. Después, Jorge plantea, ¿ya está todo emitido? ¿Quién los emite? ¿Cómo pago un auto de $20,000 con Bitcoin? ¿Cómo se usa en definitiva? ¿O al final se usa el dólar como moneda equivalente? Bueno, de momento sí se usa el dólar como moneda equivalente para saber qué cantidad de Bitcoin tienes que utilizar, porque al final... Con esta referencia que estábamos diciendo. Ahora está, no miré la última cotización. 96.000, por ahí, ¿no? Bajó un poquito, bajó de ese máximo de 100.000 y pico que había llegado. Sí, pero se puede pagar con Bitcoin. Hoy en día en Uruguay, Bitcoin es legal, por no ser ilegal. No está prohibido, pero tampoco... Exactamente. Y se considera como... Hasta hace poco, no sé si... Porque últimamente ya había unas regulaciones que estaba sacando el banco y no estoy al tanto, pero por norma general era visto como un trueque. Entonces, vendes el auto por Bitcoin, por una cantidad de Bitcoin, 0,x sería, porque... te podrías comprar 5 o 10 autos por un Bitcoin, pero no hay ningún problema por eso. Tú lo puedes declarar por el precio de dólar
equivalente a X bitcoins que recibiste por eso. Y declaras como una cantidad de dólares que recibiste por el auto. Perdón, y la otra pregunta de él era si ya están todos emitidos, los 21 millones. No. Está, bueno, no sé decirte exactamente cuántos están emitidos, pero la emisión de Bitcoin es la siguiente. Cada 10 minutos se genera un bloque de transacciones y este bloque, al subirlo a la cadena de bloques, es bastante complicado hacerlo rápido, pero al minero que sube el bloque registrado a la cadena de bloques, como recompensa, se generan una cantidad de Bitcoin por ese trabajo. En principio era 50 Bitcoin por bloque. Cada 4 años, o una cantidad de bloques, porque no va por años, sino por cantidad de bloques, pero más o menos cada 4 años, la emisión cae a la mitad. Quiere decir, empezamos con 50 Bitcoins, luego era 25, 12,5, 6,x, y ahora estamos a 3 y algo, ¿no? O sea, Bitcoins por bloque generado. Y esto va a ir así hasta que se emite un último Bitcoin por ahí en año 2140, no sé cuántos, porque las fracciones van a ser cada vez más pequeñas, pero se seguirá emitiendo. O sea, ahora se emite 3 Bitcoins cada 10 minutos, después de 4 años va a ser 1 y pico. Tengo muchos mensajes. A ver, ¿por dónde empezar? Había quien preguntaba, si voy en orden, ¿no? ¿Se puede comprar una fracción de Bitcoin? La respuesta es sí. Sí, por supuesto, se puede comprar absolutamente mínimo. O sea, te puedes comprar $1 si quieres en Bitcoin. No hay ningún... $1 en Bitcoin, se puede llegar a eso. Porque había quien preguntaba, bueno, $1,000, ¿puedo comprar $1,000 en Bitcoin? Sí. Son eso, los satoshis. Son los satoshis, sí. Es como serían los centavos, digamos, sí. Algo así. Ahí está. Después, hay quien apunta, bueno, está emitido, dice Agustín, el 93% de los bitcoins hoy en día. La pregunta que teníamos de cuánto faltaba para llegar al total. Después, Rodolfo dice, una moneda que cambia de valor abruptamente no es confiable porque no sirve como reserva de valor, que es una característica básica que deben cumplir las monedas. Bueno, podría tener razón, pero si vemos el Bitcoin en sus 15 años de historia, es el activo más apreciado en todos estos 15 años comparado con cualquier otro activo. Digamos, oro en la lista de activos más apreciados está en número 13, por decir algo, con 0,3% de crecimiento anual, mientras el Bitcoin está creciendo los últimos años 60% al año. Y por no contar los años anteriores, porque si vemos que empezó con 0, o sea, de 0 a 1, de 0 a $1 ya tienes un crecimiento y luego estamos a 100,000. Entonces en 15 años podríamos decir que el crecimiento de valor, pero sí, como él se refería seguramente como moneda al uso diario, que ahora mismo sí tiene este problema de fluctuación de precio, ¿no? Pero si lo miramos como reserva de valor, no hay otra hoy en día comparable a Bitcoin. Tengo otro también escéptico. Alberto dice, el Bitcoin sigue siendo algo virtual y al no tener respaldo de nada, es completamente emocional, dice. O sea, algo parecido a jugar a la ruleta. Bueno, volvamos a lo mismo. ¿En qué está respaldado el dinero que usamos al día, ¿no? Los papelitos es un papel y emiten constantemente sin ningún respaldo y sin ninguna lógica. Simplemente necesitan más dinero y lo imprimen y es lo que genera la inflación. En Bitcoin no pasa esto, es todo lo contrario. Bitcoin tiene la emisión deflacionaria. Por lo tanto, siempre subirá más de valor. Tenía algún ejemplo acá, mientras dale vos, Gastón, con otra pregunta. Tenía algún ejemplo de alguien que ha invertido ya en otras criptomonedas y nos contaba, a ver si ahora lo encuentro.
Lo que estamos hablando hasta Dale, ahora vamos con eso. es del Bitcoin más como activo financiero, ¿no? Para guardar, para ahorrar, ¿no? Así como alguien puede ponerlo en un plazo fijo para no tener la plata abajo del colchón, porque el argumento siempre es, bueno, si tú tenés la plata guardada abajo del colchón, en 10 años perdió tanto valor, ¿no? Por la inflación y demás. Entonces, bueno, alguien lo puede poner en un plazo fijo o invertir en la bolsa. Para ustedes la mejor opción sería invertir en Bitcoin. Pero es siempre como un activo financiero. Hay usos, ahora vamos al libro para explicar algunos casos particulares que son interesantes de esta economía circular, pero efectivamente ya se está usando más a gran escala como moneda de cambio también. Y sí, sobre todo en estas comunidades que estamos mencionando en el libro. Y así como un trueque, como lo definías antes. bueno, en estos casos particulares es realmente un sistema de pagos, porque consiguieron aceptar Bitcoin y usarlo para pagos. Quiere decir, en estas economías circulares es que entra el Bitcoin y circula dentro de la economía sin que se convierta en dólar o otra moneda local. Por lo tanto, estas economías, al apreciarse el Bitcoin en el tiempo, se apreció también la comunidad, ¿no? El valor de la comunidad. Y esta gente sí utiliza absolutamente mínimas fracciones de Bitcoin como sistema de pago, porque cobran por café, por comidas, por servicios, todo se paga en Bitcoin. Luego ellos utilizan este Bitcoin para compras de insumos, etcétera. O sea, circula este Bitcoin porque por eso se llaman economías circulares, pero sí se utiliza 100% como método de pago. Acá estaba encontrando los mensajes ahora a los que hacía referencia. Cuenta este oyente que es Rodrigo, dice: hace un año invertí en Polygon, Avalanche y Cardano. Recién ahora me dio un rendimiento de 7%. Comparado con un plazo fijo es espectacular. Pero la lotería es enorme, dice. En un momento del año había perdido más de la mitad de lo que había invertido. Bueno, es que volvamos a lo mismo. Bitcoin es para largo tiempo. O sea, Bitcoin es para, si alguien quiere ahorrar, que es lo que vemos en estos casos de uso, en estas economías, la gente, porque el libro sobre todo trata de economías circulares, cuales hemos identificado en Latinoamérica, en África, y son los lugares más pobres de la tierra, digamos. La gente vive en lugares marginados y en estado de vulnerabilidad, y esta gente utiliza Bitcoin como una herramienta de inclusión financiera, y ellos nunca tenían posibilidad de tener cuentas bancarias, formar parte de un sistema de una economía, ¿no?, global. Y gracias a Bitcoin cambió la perspectiva de tal modo de que la gente empieza a pensar en ahorro en lugares donde no tenían nada. ¿Por qué? Porque precisamente si tú consigues, digamos un ejemplo claro aquí en nuestra sociedad, si tú consigues guardar $100 o $1,000 con la perspectiva, bueno, ¿qué va a hacer con estos $1,000 en 10 años? No va a haber nada de estos $1,000 en 10 años, porque el dólar en los últimos 90 años perdió 99% de su valor. Entonces, y más rápido va a ir ahora con la inflación que hay. O sea, $1,000 para 10 años no te sirve para nada con la perspectiva de ahorro. Fracciones de Bitcoin mínimas tienen posibilidad de convertirse en un dinero para universidades de tus hijos. Si consigues guardar $100, $200, $1,000 al año y lo guardas en el Bitcoin, en 10 años tiene perspectiva de ser mucho dinero. Entonces, la gente en estas comunidades cambiaron mucho la perspectiva en vista de ahorro, porque si ganaban lo mínimo para comer y por casualidades de la vida
hoy tengo $1 más, no lo voy a guardar porque primero ni tengo dónde, no lo pongo debajo del colchón, en una choza. Y segundo, ¿de qué me sirve guardar $1? Bueno, me compro más pan. Profundicemos en eso, en lo que fue la experiencia de esas comunidades, porque hay varios oyentes que van por ese lado, dicen, bueno, pero esto todavía, cuando hablamos del Bitcoin en general, suena como algo para los que pueden invertir, los que tienen capacidad de ahorro, ¿no? Ahora Marcos apunta, el activo más seguro ha sido y será la tierra. Falta crear un sistema que habilite acciones para que la clase media y pobre pueda invertir y asegurar su hábitat y sus necesidades básicas. Bueno, yo le recomiendo a todo el mundo leer el libro porque ahí está. Este libro lo hicimos precisamente con esta idea. Hay muchos libros de Bitcoin y la mayoría de ellos son explicando Bitcoin, cómo es, lo que es, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista ideológico, lo que quieras. Y este es el primer libro que muestra casos de uso reales en estas comunidades y que lo usa la gente más pobre del mundo. ¿Y cómo se insertó en esas comunidades de la gente más pobre del mundo, como dice, esta criptomoneda, digamos? Bueno, Bitcoin no es como un fundamento, ¿no?, para generación de estas comunidades. Bitcoin era la herramienta correcta para generación de estas comunidades. Siempre había detrás algún proyecto social, algún trabajo en la comunidad, alguien que quería ayudar, y en Bitcoin encontraron la herramienta correcta. Entonces, las primeras entradas o los ingresos eran donaciones de gente que quería ayudar, con la diferencia que en un momento dejaron de convertir el Bitcoin en la moneda local porque se dieron cuenta que es mucho mejor utilizar el Bitcoin, circularlo y no perderlo por sus características, que ir convirtiéndolo en la moneda local y perdiendo el valor constantemente. Y bueno, recomiendo leer el libro porque tendría que hablar horas aquí para explicarlo cada cosa de eso, pero... Ahí sí. Sarita me poncha en la cámara, lo muestro ahí, que es Economías Circulares del Bitcoin, este libro de Iván Calleja y de Gabriel Kurman, Historias de Esperanza construidas sobre el dinero soberano del futuro, es el subtítulo, y ahí recogen algunas experiencias en este sentido. Por ejemplo, creo que es la primera que recogen en el libro, es una en El Salvador, que si bien El Salvador después tiene también algo que quizás podemos comentar más, que es el presidente Bukele lo aceptó lo adoptó como moneda del país, de curso legal. En una de estas localidades del país, El Zonte, un pueblo de El Salvador, que un pueblo de pescadores, ¿no? Una localidad así precaria, empezaron a usar la moneda así como de curso legal en 2021 junto al dólar. Un pueblo turístico, ¿no? Y lo que recogen ustedes es eso, como la terminaron adoptando no como activo financiero, sino como moneda simplemente para intercambiar. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Podemos contar un poco más de la experiencia del Zonte? Sí, claro. Nosotros los conocimos por ahí en 2019, creo. Como nos dedicamos a identificar los proyectos sociales, los conocimos y ellos ya entonces empezaban con esta idea de economía circular. Y bueno, interactuamos durante un rato, vimos todo el trabajo que estaban haciendo, sobre todo era en pandemia entonces, y ellos incentivaban a los niños que todos se quedaron encerrados en sus casas, los niños dejaron de estudiar, no había ingresos, no había nada, y ellos buscaban cómo incentivar a los niños que no dejen de estudiar. Entonces los incentivaban con unas pequeñas cantidades de satoshis, cuales luego estos niños los podían utilizar para comprar de pupusas, en fin. Y nosotros trabajando con ellos, no trabajando, sino conversando con ellos, estábamos pensando cómo podríamos ayudarles en este proceso, y vimos que ellos tenían mucho conocimiento en transacciones, digamos, cómo es bajarse una billetera y hacer transacciones de uno a otro, y les faltaba como un conocimiento técnico para poder explicarlo mejor, porque ellos lo que necesitaban era convencer
cada vez más los negocios para que acepten Bitcoin, ¿no? en su comunidad. Entonces nosotros les generamos un ¿cómo se dice? Un curso educativo que se llamaba... No me sale, pero les ayudamos con ese curso educativo y les emitimos diplomas para que ellos luego podrían ser los educadores también de Bitcoin, poder explicarlo mejor. Y ahí empezó nuestra colaboración, o sea, nosotros pusimos esta pequeña parte nuestra en este proceso suyo, pero ellos sí que consiguieron ese proceso de generación de economía circular, lo cual se convirtió en un ejemplo para el país de El Salvador, donde se adoptó, gracias a ellos, este Bitcoin como moneda de curso legal. Pero o sea, no se fue quedó, antes en el pueblo, antes que en el país. Sí, sirvió para que Bukele vea que esto sí es posible. Adoptaron Bitcoin como moneda legal, pero lo fascinante era que no se quedó ahí. A partir de ahí empezaron las comunidades alrededor del mundo a copiar este sistema y todos están conectados a Bitcoin Beach, que es la primera economía circular, y todos están colaborando. Entonces se convirtió en un fenómeno global que nosotros queríamos compartirlo con la gente. Por eso hemos escrito este libro, porque en 3-4 años de la historia de esto es un fenómeno que está cambiando vidas en comunidades muy pobres. Tenía de los escépticos, pero tengo de los otros oyentes, de los que están muy entusiasmados. Dice, Bitcoin es el futuro, dice Agustín, de la economía global. Será el colateral para conseguir la inclusión financiera universal, dice. Cuando comencé a ahorrar en Bitcoin me decía que tenga cuidado. Cuando decidí poner todos mis ahorros me dijeron que estaba loco. Hoy puedo decir que me cambió la vida. Tal cual. De casos como este hay un montón alrededor del mundo y al final están demostrando que no están equivocados. Continuamos la entrevista con Iván Calleja, que es un impulsor, defensor, podríamos decir también, del Bitcoin, educador en materia de Bitcoin. Sí. Seguimos recibiendo muchos mensajes. Por ejemplo, hay varias preguntas en torno a... Bueno, hay un aspecto que no han mencionado que tiene que ver con el impacto en la energía, ¿no? Dice, es una criptomoneda que requiere mucha energía para su generación. ¿Cómo puede impactar esto en el mercado de la energía y el medio ambiente? Bueno, eso era una de las preguntas de hace años. Era un poco controversa porque sí, se necesita muchísima energía para sostener Bitcoin y sobre todo minería. Pero hoy en día ya está demostrado que Bitcoin... no resta, sino aporta a ecología en este aspecto, porque para instalar una granja de minería se puede en cualquier lugar y no necesitas transportar la energía, que es lo que es el sistema tradicional de hoy en día, ¿no? No sé dónde está las empresas que generan energía eléctrica y luego la tienen que transportar a las ciudades, a las... yo qué sé, donde se guarda, ¿no? Hay un exceso de energía, hay unas pérdidas de energía y todo esto Bitcoin lo evita porque la minería se puede instalar al lado de donde generan energía y no hay pérdidas y no hay... no necesitas transportarla a ningún lado. Entonces, yo no sé explicarlo muy bien, pero me lo explicaron los mineros cuando hablé de este tema y realmente Bitcoin aporta en este aspecto. Bueno, que se informen un poco porque yo aquí no lo puedo explicar muy bien y rápido. Que requiere mucho el Bitcoin, ¿no? O sea, para quienes se quieren meter en este mundo implica estudiarlo mucho, explorar mucho, ¿no? Sí, bueno, sobre todo de eso. Hay que entender las bases, pero luego nosotros hemos entendido cuando estábamos dando las charlas en los primeros años que
después de 15 minutos explicando Bitcoin como tecnología, la gente desconectaba y se perdía, porque cuando empezamos a explicar cómo se genera el bloque, qué es el nonce, qué es el header, cómo está conectado un bloque con el otro, cuál es la prueba de trabajo, cuál es el problema matemático que tiene que resolver, la gente se perdía y luego ya desconectaban. Entonces nos dimos cuenta que no hay necesidad para hacer esto. Simplemente hay que entender qué es lo que aporta. Por ejemplo, te digo, todo el mundo está usando WhatsApp. Uh-huh. Nadie sabe cómo está tecnológicamente construido, ni les importa. Simplemente lo usa porque ve el aporte. Estoy chateando, estoy llamando y hablando gratis con quien sea en el mundo. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo. La gente tiene que entender que Bitcoin, pues, recibir y enviar pagos sin ningún intermediario, sin ninguna discriminación por color, por estatus social o por lo que sea, a donde quieras en el mundo en cuestión de minutos, y no dependes de permisos, de horarios, ni de costos grandes. Entonces el aporte es gigantesco. A cualquier persona desbancalizada en el mundo le da posibilidad de convertirse en su propio banco. Sí, hay quienes van, bueno, por el lado de la contracara de eso, es que también se presta para negocios que pueden ser espurios, ¿no? No sé, el lavado de activos, por ejemplo, ¿no? Está muy extendido esa idea. Sí, es típica la pregunta, y mi respuesta es una como contrapregunta. ¿Qué se utilizaba para lavado de dinero y terrorismo hasta el día de hoy? O antes del Bitcoin. Dólares, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, ¿alguien culpa a dólar por eso? ¿O es la gente que utiliza el dólar? O sea, Bitcoin es una herramienta y el uso le da a la gente. Entonces, tú puedes verlo desde perspectiva de que sí, se puede utilizar, bueno, pero no es culpa de Bitcoin. Es culpa de gente. Esto es un avance tecnológico que hay que ver su cosa positiva. Ponte que cuando se inventaron el avión, era algo increíble que hoy en día puedes pasar de un continente a otro en cuestión de horas, donde ibas meses en barco. Pero alguien te puede decir, bueno, pero los aviones destruyeron Torres Gemelas. Uh-huh. Ahí estamos. Bueno, como quieras verlo. Pero a futuro puede darse que tengan un control dentro de todo. Pienso, no sé, bueno, antes o siempre se lavó por el sistema financiero convencional, pero cada vez se hacen más restrictivas las normas para justamente evitar que eso pase. Ve que en el Bitcoin, en el mundo cripto y sobre todo en el Bitcoin, puede darse eso, que la propia comunidad Bitcoin aparte a quienes hacen ese mal uso de la moneda, de la criptomoneda. Esto ya está así. De hecho, Bitcoin es lo más trazable del mundo, digamos. O sea, todas las transacciones están en la blockchain, desde la primera de 2009 hasta el día de hoy, está todo en la blockchain y es lo más transparente y público que existe. Entonces, sabiendo la dirección, digamos, sospechosa, puedes hacer trazabilidad de todo el dinero y toda la historia de esta wallet. El Bitcoin es transparente y público, es medio pseudónimo porque las direcciones no están asociadas a nombres, ¿no? No sabemos, pero sabemos todos los movimientos de todas las direcciones, todas las entradas y salidas, porque están en la blockchain. Así que una vez identificada una empresa, un terrorista, lo que sea, su wallet, sabemos absolutamente todos sus movimientos. O sea, es hasta contraproducente usar Bitcoin para terrorismo. Volviendo a este caso del libro al que estamos mencionando, que es uno de los casos que toman, ¿no? Pero que es el primero, esta comunidad en El Salvador. Algo que venimos mencionando es el tema de la bancarización. Quizás acá como estamos muy bancarizados no nos puede llamar la atención, pero explica que alguien de esta zona, de este pueblo, nunca ha tenido acceso al Banco del Salvador, como casi la mayoría de quienes vivimos aquí. No tengo tarjeta de crédito ni cuentas. Antes de Bitcoin el efectivo era nuestra única forma de pago, y bueno, explica que con el efectivo le costaba ahorrar. Y bueno, ahora con esto empezaron a poder hacerlo. Pero lo que más me llamó la atención del caso
es que en El Salvador, como en muchos países de Centroamérica, son muy importantes las remesas. O sea, lo que mandan los salvadoreños que viven en Estados Unidos, quizás. El 25% del PBI del país viene de las remesas en el exterior. Pero se hacen sobre todo por empresas extranjeras, Western Union, MoneyGram, y ahora empezaron a hacerlo muchos por criptomonedas, ¿no? Por Bitcoin particularmente. Y ahí sí, es una manera que encuentran para no pagar comisión. Ese era uno de los casos de uso más llamativos, digamos, porque, como hemos dicho, antes la gente que trabajaba en extranjero y enviaba dinero a sus familiares en países en desarrollo, tenían que depender de horarios, depender de mal humor del que está detrás de la ventanilla, tendrías que presentar documentos y las tasas eran mortales, en algunos casos hasta 30% de lo que... de comisión de lo que enviabas, tenías mínimos y máximos, y luego la gente que recibía el dinero tenía que ir horas en el autobús a retirar ese dinero en alguna oficina a saber dónde, pasando por peligro, ¿no? Llevando dinero encima. Todo eso desapareció con Bitcoin. Tú puedes enviar el dinero directamente a tu familiar en su casa en medianoche desde tu cama a su billetera en cuestión de minutos y sin tasas, porque sí se cobra un poco de fee en las transacciones de Bitcoin, pero nada que ver con puedes mandar, yo qué sé, y además no hay mínimos tampoco, como tenías que mínimamente podrías enviar $30 porque menos no te aceptaban porque no tenían sentido para ellos, no cobraban. Ahora puedes enviar $2 si quieres. Yo tengo una última pregunta que es, ¿qué hace falta para que se siga entonces o se continúe replicando este sistema de pequeñas comunidades, muchas que no tenían inclusión financiera, y que el Bitcoin se expanda de la forma que ustedes alientan y defienden de alguna manera, ¿no? En esto como vehículo de inclusión. Bueno, por ejemplo, ¿podemos pensar que acá en Uruguay puede pasar algo así? Podría pasar. Va a ser más lento porque aquí la gente se cree que están respaldados por dólares y el dólar es la reserva de valor, pero poco a poco van a entender, igual que entendió Argentina, por su situación y inflación y todo eso, el valor de Bitcoin. Pero en Argentina usaron mucho la cripto para saltearse el cepo cambiario, por ejemplo. Sí. Es también como una protección contra este sistema financiero, ¿no? Que te puede clausurar, que te puede censurar. Pero yo lo que quería, tu pregunta era qué es lo que falta, ¿no? Para que esto, nosotros hemos documentado en el libro 5 comunidades, ¿no? Las 4 principales en Latinoamérica, una en África, pero porque dedicamos un año de investigación y entrevistamos estas comunidades. Pero es que hoy en día estamos hablando que esto empezó en 2019, la primera, 19-20, estamos en 25 ya, son 6 años. Hay comunidades alrededor del mundo que empezaron a copiar este sistema. Solo en África hay como 220 proyectos Bitcoin. Hay Bitcoin Indonesia, Bitcoin Vietnam, Bitcoin Filipinas. O sea, se está expandiendo esto a una velocidad tremenda. Nosotros solo hemos recopilado los primeros y los más importantes que pudimos, pero esto no ha parado ni deja de parar. Iván Caleja, cofundador de Bitcoin for Humanity, coautor del libro Economías Circulares del Bitcoin, educador en materia de Bitcoin, entusiasta del Bitcoin. Gracias, Iván, por contestarnos todas estas preguntas, por traernos estos ejemplos. Economías circulares, entonces, de Bitcoin. Si quieren conocer más, profundizar más también en esas iniciativas, en esas distintas iniciativas que ustedes toman allí, vale la pena entonces que le den una leída para saber más y para meterse más en este mundo. Gracias. Muchísimas gracias.